A nivel mundial y particularmente en América Latina hay centros de investigación especializados en el campo de la población que nos han ayudado, ¿no?, a avanzar y desarrollar esta disciplina. En Honduras no tenemos un estudio, una carrera donde se estudia a nivel de pregrado la disciplina de la demografía como tal, pero bueno, existen soportes y apoyos internacionales como el CELADE, por ejemplo, para la región de América Latina, que de alguna manera ayudan a sustituir esas carencias que nacionalmente tenemos, porque el estudio de la población como disciplina no solamente ve las variables demográficas clásicas, natalidad, mortalidad, tamaño de población, distribución, edad, sexo, sino que todas esas variables que conforman el cuerpo teórico-metodológico de la demografía tienen que ser analizados a la luz de los procesos de desarrollo y sobre todo de políticas públicas de un determinado país. Y recientemente una de las temáticas que se está discutiendo fundamentalmente para América Latina es el tema de la transición demográfica y el bono demográfico. Es bueno discutir qué vamos a hacer con una población tan grande. Estamos hablando de que hoy en día el promedio de edad de Honduras es de 21 años, el promedio de edad de la población hondureña. ¿Qué vamos a hacer con una población en edad de trabajar tan grande, sin oportunidades de estudiar ni de trabajar? Entonces, por eso le digo, el tema del estudio de la población va a variar dependiendo de qué lugar, de dónde estemos, en función de los fenómenos propiamente poblacionales, pero las circunstancias, el entorno en que se da en los países o regiones a nivel mundial. El problema que tiene el país respecto al tema poblacional es que no tenemos políticas de población. Entonces, tenemos una base analítica que es muy rica, uno puede explorar muchísimas cosas con las pocas bases de datos que existen, pero sin rumbo. Dos elementos fundamentales del Estado, el territorio y la población, están como dispersos, se pierden al no existir lineamientos de política claros, precisos sobre cómo aprovechar, cómo manejar, cómo gestionar el recurso poblacional del país. Una cuestión que es importante para la universidad es ampliar el aprendizaje de lo que es el estudio de la población. Creo que la universidad podría avanzar mucho en instrumentar las herramientas intelectuales con las cuales hagamos un mejor uso de datos. Otra cuestión que yo pienso que la universidad, y que de alguna manera empieza a hacerlo, por ejemplo, con el ejemplo del Observatorio de la Violencia, ¿no?, es cómo ir generando ciertos recursos de infraestructuras de bases de datos que le permitan a la universidad conectarse por ejemplo, con el INE, ¿no? No tener que ir y ver si está en internet o no hay la página, sino cómo podemos realmente a través de sistemas de redes, que hoy en día no es nada del otro mundo, cómo la universidad puede entrar en una interacción de bases de datos con estas instituciones responsables de la producción de estos datos, para que entonces tanto investigadores como estudiantes podamos mejorar el uso y la interpretación del dato.
Bueno, estos dos temas, el de cultura y educación, son temas bastante estudiados cuando uno revisa la bibliografía general en el mundo o los trabajos que se han elaborado sobre América Latina. La conceptualización que uno encuentra normalmente es que la cultura, por ejemplo, está formada por dos aspectos, lo que normalmente se llama la cultura material, ¿verdad?, que son los restos físicos, las tradiciones físicas que hay en una sociedad, y la cultura espiritual, que se refiere sobre todo al lenguaje y a los elementos de la espiritualidad, podemos decir, que existen en una sociedad. Entonces hay infinidad de estudios a nivel internacional sobre ese tema. Y lo mismo encontramos sobre el tema de la educación en general, ¿verdad? Hay estudios que muestran cómo la educación es ese medio en donde se transmiten de generación a generación la cultura, por cierto, a través de la educación, y también cómo a través de la educación se forman los ciudadanos en una sociedad, o se forman las personas que se requieren para el mundo del trabajo. Entonces, yo creo que conceptualmente ambos temas han sido bastante desarrollados a nivel general. Los estudios sobre educación están más desarrollados en el país. Hay tres grandes aspectos de la educación, que es el subsistema no formal, informal y el formal. Pero si uno revisa el sistema formal, que incluye prebásica hasta el nivel superior, encontramos buena cantidad de estudios y de trabajos. Por ejemplo, en 1997 se elaboró uno de los trabajos más importantes que sigue teniendo actualidad, como es el estudio sectorial que elaboró la Secretaría de Educación con el apoyo de la cooperación alemana, en donde le da una radiografía, yo digo, bastante completa de la educación del país para el desarrollo, que ese fue el tema medular. Y a partir de ahí se han venido generando otros documentos. Pensamos que en términos generales pues tenemos bastante conocimiento sobre los temas educativos. Sobre el tema de cultura es que se ha focalizado un poquito más sobre el tema de la literatura. Muchas veces se usa como sinónimo cultura como literatura o lenguaje, o la cuestión folclórica, pero esos son elementos de la cultura, pero no lo son todos, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión simbólica, los valores, el sistema normativo y la cultura material que yo le mencionaba que hay en una sociedad son elementos importantes también de la cultura. Entonces, como que tenemos que trascender de los estudios de la literatura, del lenguaje y de la parte del folclore o los grupos étnicos, que son elementos de la cultura, a una visión más amplia como se utilizan en otras partes del mundo. La formación teórica sobre los temas, es decir, esto es fundamental. No se puede ser un buen investigador si no se ha fundamentado teóricamente. Ese es un desafío, y tener la información conceptual más actualizada, ¿verdad?, tanto sobre cultura como educación. Y en segundo lugar, tener lo que un maestro clásico nosotros estudiamos en sociología, Ray Mill, imaginación. Imaginación significa no desechar ningún dato, ir a los datos, ver los datos, analizarlos, interpretarlos, y a partir de ahí presentar algo novedoso, ¿verdad? Ese es el gran reto de los investigadores. Y cierta habilidad para redactar también, tener capacidad de redacción, ese es un tema fundamental también. El tema de salud es la primera necesidad de la población, máximo en un país como el nuestro, con los niveles de pobreza, de insatisfacción de la calidad de salud. Si hacemos un balance, no tenemos concreto
ninguna salida y solución al problema. Así que ha habido varias propuestas de la agenda en salud que estuvo antes del MICH, y con el MICH pues se cortó y hubo una serie de ajustes. El proyecto de acceso también, que es anterior pero que tuvo varios nombres. Acceso significa que poblaciones puedan tener servicios de salud a su nivel local, no tener que venir todos al Hospital Escuela, todos al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula o al Hospital de La Ceiba. Entonces, pero como no ha sido un esfuerzo nacional, se ha quedado limitado a regiones, municipios, departamentos. Así que el reto es enorme. La salud es el único bien de los pobres. Entonces, si nosotros estamos hablando que tenemos un país con 70 o más % de pobreza, esos pobres no tienen salud completa. Entonces, no hay producción, ¿verdad? No hay desarrollo, y por lo tanto el Estado deviene obligado a dar una respuesta para satisfacer esas necesidades. Y Honduras, después de ser de los países más avanzados, modelo, ejemplo para todos los países, vino en declive producto de que se cortaron todas esas acciones comunitarias, todas esas acciones a nivel local, de empoderamiento de las parteras, de los colaboradores voluntarios, de los promotores de salud, diferentes actividades que vinieron en decremento, y Honduras fue modelo en varios procesos de análisis de situación en salud. Aquí venían de toda Sudamérica a estudiar eso y no tenemos nada. Pero la evaluación es que he visto, una del 1996 y una del 2004, dicen que Honduras es el más atrasado en materia de reformas. Yo pienso que esas evaluaciones de la del 2004, que digamos que es la más reciente, ponen los procesos de reforma en salud de Honduras como los más limitados. Y producto de que tenemos, creo, documentos y propuestas, pero nadie las operacionaliza, nadie dice cómo se deben de hacer. Yo no veo que estemos caminando hacia una unificación de la seguridad social, por decir algo, con la Secretaría de Salud. Todavía se ven agendas separadas, programas separadas, compras separadas, atenciones separadas, programas diferentes y separados. Entonces, como que no estamos caminando hacia la meta que dijimos que íbamos a tratar de alcanzar. Yo pienso que nosotros no tenemos un plan de reforma del sector salud. Tenemos avances, pero no son significativos. No son de esos avances que le llaman algunas personas estudiosas de la sociedad cambios de ritmo o de no retorno, puntos de no retorno, un punto en que no hay regreso. No lo veo yo todavía en el sistema de salud hondureño. En materia de investigación, todo está por hacer, porque tenemos las enfermedades, de todo tipo de enfermedades, nuevas, de las antiguas, emergentes, epidemias, tenemos problemas de calidad de atención, tenemos problemas en las reformas de salud, políticas públicas de salud, el derecho humano, que es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas a la salud. Tenemos que avanzar en calidad, porque la gente se está quejando enormemente de la mala calidad de atención, de los malos resultados, de las malas cirugías, de los malos diagnósticos. Es impresionante. Yo creo que podríamos hablar de tantos temas que la universidad puede utilizar en materia de salud y atención primaria. La universidad está siendo pionera, ¿verdad?, con el modelo de San José de Colinas, al adoptar ese modelo multidisciplinario donde están participando 6 o 7 carreras con sus servicios sociales y prácticas profesionales. Se está cambiando. Colinas es un modelo demostrativo de cómo se deben hacer las cosas para el aseguramiento universal de toda la población. Sus 18.000 habitantes están siendo registrados, analizados y estudiados y separados en grupos de enfermos, de no enfermos, de personas con discapacidades que necesitan rehabilitación. Y lo está haciendo la universidad. O sea, el terreno es enorme. Yo pienso que es una oportunidad para que la universidad se dé con todo su lujo de presentar propuestas, de hacer investigaciones, todo basado en evidencia científica, que puede ser de un impacto
histórico y trascendental para cambiar nuestro país. En el marco de la Guerra Fría, en los años 80 sobre todo y antes, la seguridad se miraba sobre todo en un enfoque de seguridad nacional. Entonces la principal amenaza a la seguridad en general estaba planteada desde una perspectiva ideológica. Este paradigma en la preocupación, en la investigación, una vez que finaliza la Guerra Fría, toma otro giro y se coloca en el centro el tema de la seguridad ciudadana en un sentido mucho más acotado. Las investigaciones lo que han revelado es que es un nuevo fenómeno que se mezcla con viejos problemas de las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, vinculado a viejos problemas estructurales de la pobreza, viejos problemas estructurales de la desigualdad, y se coloca como un elemento central de la seguridad ciudadana. Pero también aparece un enfoque quizás lo más novedoso de seguridad ciudadana democrática, y es que este debe ser un tema en el cual la ciudadanía, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto debe entrar. Claro, hay otro enfoque que es mucho más amplio, que tiene otras dimensiones, y es cuando se lanza el PNUD el problema de la seguridad humana, pero ahí estamos hablando en un sentido totalmente amplio. Yo creo que el sentido más preocupado a la violencia es el de la seguridad ciudadana, y la violencia pues que estalla como un problema estructural en las sociedades, como un problema profundo, ya no vinculado estrictamente a cuestiones ideológicas, sino incluso a otro tipo de amenazas. Particularmente se empieza a abordar como un problema cultural, la violencia, ¿no? Como un problema de la sociedad, de tener comportamientos violentos, pero también vinculados a amenazas mucho más fuertes, como el narcotráfico y el crimen organizado. Las relaciones causales todavía no están muy claras, falta mucho que avanzar, y también muchos vínculos, por ejemplo, entre un fenómeno y otro, para citar un ejemplo, entre violencia y corrupción, o entre seguridad y corrupción, o entre narcotráfico y corrupción, o crimen organizado y corrupción, una serie de relaciones que todavía no están desarrolladas. Sin embargo, desde algunas universidades, algunos centros de investigación de sociedad civil, ONGs y preocupaciones en el PNUD y otros organismos internacionales han colocado el tema de manera muy clara. Pero si uno agarra el problema y lo vincula con el tema de la investigación y el tema del conocimiento del problema, lo primero que hay que afirmar es que tenemos un déficit importante. O sea, no se corresponde todavía el desarrollo del conocimiento en relación a la gravedad del problema. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer avances importantes. Entre ellos podemos mencionar desde, por ejemplo, este tema de que se ha trabajado mucho ya varios años, ya lleva algunos años, el fenómeno del observatorio de la violencia que se desarrolla. Esto es muy importante porque aunque no son investigaciones profundas ni de largo alcance las que se realizan en casos como el Instituto Universitario Paz y Seguridad, sí contrasta estadísticas, y esto es muy importante para la investigación porque anteriormente solo teníamos la versión de fuentes oficiales. Es imposible desconocer también los esfuerzos que ha venido realizando particularmente el Centro de Documentación de Honduras en este tema, que inicialmente trabajó temas como policía, luego relación policías militares, pero en algunos años más recientes trabajó temas de seguridad, en una perspectiva que se le llamaba seguridad integral para el país, ¿no? Entendiendo que hay fases, ¿no? Que no se puede atacar un problema solo en una perspectiva represiva. Y el CEDO tiene algunas publicaciones donde de manera, me parece a mí, muy positiva y adelantándose a los hechos, ha lanzado ideas de propuestas de una seguridad integral, en ese sentido, seguridad ciudadana integral. Posiblemente hay otras investigaciones hechas más para casos específicos y que no son de divulgación pública, posiblemente vinculadas al gobierno, vinculadas a intereses de la Embajada de Estados Unidos, y posiblemente hay algunos estudios que no logran trascender, digamos, a la ciudadanía. El tema requiere mucha investigación porque el tema de la causalidad, sobre todo cuando se vincula violencia y seguridad, de hecho lo que está probado es que es un fenómeno totalmente multicausal.
no es atribuible una carete a un sector en particular. Podríamos decir que es importante desarrollar en profundidad esta relación de pobreza, desigualdad, violencia, por ejemplo, o el tema de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad, que son como ejes de diferentes temas. Podríamos abordar el tema de Estado, violencia, inseguridad y sistema político, por ejemplo, que es otro tema. De manera, podríamos investigar sobre las posibilidades de roles para trabajar políticas públicas, diferenciando lo que serían roles desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva sociedad civil, desde la perspectiva ciudadanía en general, adentro del Estado, el tema también de diferentes elementos de los roles de diferentes entidades estatales. Investigar qué ha pasado con alguna institucionalidad estatal vinculada al tema es fundamental. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que se ha cambiado la forma de elección, tenemos serios problemas que también sabemos que son vinculantes a este tema? Funcionamiento del Ministerio Público, la legislación que se generó y el traspaso de la policía a los militares que quedó inconcluso. Es decir, tenemos un abanico de temas que requieren investigación académica, investigación seria, investigación científica, no solo para apreciar el fenómeno, sino sobre todo para que se contribuya a la generación de políticas públicas en materia de lo que podríamos llamar erradicación de la violencia y la búsqueda de una seguridad ciudadana en la cual se respeten los derechos humanos y tenga un carácter democrático. Yo creo que hay varios desafíos. Primero, ante la academia y ante las diferentes ciencias, sobre todo aquellas vinculadas en este caso a las ciencias sociales, pero también a otras en general, en las humanidades, podríamos decir, cuando se coloca un problema en la sociedad, como en el caso de la violencia y la seguridad en la sociedad hondureña, que es de primer orden de preocupación de la ciudadanía, y la academia no da respuestas para la comprensión del fenómeno, ni propuestas, podríamos decir que ese ya es un gran desafío y representa un rezago en caso de que no se atreva a superar ese déficit y ese rezago. Justo cuando decíamos que es multicausal, estamos diciendo que la perspectiva de investigación tiene que ser multi o transdisciplinario, que requiere de varias disciplinas. Entonces yo creo que el primer desafío es el interés. Dos, tener claridad de que hay un compromiso. Hay un compromiso porque la universidad tiene que estar a tono con los grandes problemas de la sociedad. Y luego, tercero, que esto implica investigaciones de diferentes tipos. Algunas investigaciones más aplicadas, como vinculadas a políticas públicas, y otras más de mirada estructural, profunda del fenómeno, e incluso se requieren investigaciones de ver cómo se ha evolucionado el problema históricamente.